Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta maravillosa mañana de 19 de septiembre de 2023, me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente en Romanos capítulo 8 y verso 29 y 30. Igualmente en Jeremías capítulo 1 y versículo número 5. Y dice la escritura, en la versión Reina Valera 1960, Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Y hay una palabra maravillosa en mi espíritu, pero hay un tema muy fuerte por el cual considero Dios nos ha regalado esta palabra en esta mañana. Porque la palabra dice claramente en Romanos capítulo 8, versos 29 y 30, que Dios nos predestinó. Y la palabra predestinar es una palabra que viene del griego proorizo. Y proorizo tiene muchos significados, pero hoy quise tomar tres que ciertamente impactaron mi espíritu. Predestinar es proorizo. Y proorizo significa, número uno, finalizado desde el inicio. Proorizo también significa designado desde el principio con un fin. Y número 3, proorizo significa diseñado con un objetivo específico en mente. Así que hoy quiero que entiendas lo valioso que tú eres para Dios. Porque la palabra de Dios dice que hemos sido predestinados, o sea, finalizados desde el principio, designados desde el principio con un fin específico en esta tierra y diseñados por Dios con un objetivo específico en el deseo, en la mente y en el corazón de Dios. En otras palabras, Dios te creó con dones. Dios te creó con talentos. Dios te creó con habilidades. Y todo eso para que tú y yo le demos placer a nuestro Creador. Permítame repetírtelo a ti, amado amigo o amiga, amado hermano o hermana. Dios te creó con dones, talentos y habilidades para darle placer a Él. Usted fue diseñado con un objetivo y un fin desde antes de la misma creación. Me gusta mucho la palabra de Jeremías capítulo 1 y versículo 5 y creo que allí muchos nos identificamos. La palabra dice, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y aquí muestra claramente cómo el antes, Dios le responde a Jeremías, antes de que te formase en el vientre ya te conocí. Y antes de que naciese ya te santifiqué. En otras palabras, lo había predestinado desde el principio, desde antes. Y dice que te di por profeta a las naciones, ya le está mostrando su propósito. Y me fascina y me identifico en ese versículo porque cuando el profeta Jeremías se menosprecia, cuando el profeta Jeremías no solo se menospreciaba, sino también no veía nada en sí mismo, Dios le respondió, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Quizás tú que me escuchas en esta mañana, estás como en la posición del profeta Jeremías, te menosprecias a ti mismo. Quizás como el profeta Jeremías tú no ves nada positivo en sí mismo o en sí misma y crees que es más valioso el bullying, el señalamiento y las cosas que el hombre ha hecho contra ti. Pero déjame decirte de parte de Dios que tú y yo somos predestinados por Dios. Y dice que Dios le respondió a Jeremías y hoy te responde a ti y a mí.
Antes de que te formas en el vientre te conocí. Eso es predestinación. Aún desde el vientre, escúchame muy bien, estamos siendo formados por Dios, porque antes de nacer, Dios envió en tu vida una respuesta a la tierra. Así que en otras palabras, tú has sido predestinado por Dios para cumplir un propósito en esta tierra. Y hoy quiero hablar a todo aquel que me escucha en esta mañana y que cree que no tiene valor, que quizás lucha con un espíritu de depresión, que quizás lucha con un espíritu de baja autoestima. Y quiero decirte, eres predestinado por Dios. Dios es tu creador, y si tu padre y tu madre permitieron que tú nacieras, si no hubo un aborto, una interrupción en ese embarazo, es porque tú eres una respuesta de Dios en esta tierra. Y como eres una respuesta de Dios en esta tierra, debes entender y ver, no los señalamientos, no el bullying, no el dolor, no lo que te dicen malo que tienes, sino reconocer, ir al Señor para que Él te muestre tus dones, tus talentos y tus habilidades con los cuales Él mismo te dio, Él mismo te creó. Porque tú y yo no somos cualquier persona. Tú que me escuchas, quiero que tengas claro que fuiste diseñado con un objetivo y un fin desde antes de que estuvieses en el vientre de tu mamá. Así que no eres una persona cualquiera que te debe ganar la depresión, que te debe ganar el deseo de matarte, ni el deseo de verte como si no vales nada. Eres alguien predestinado por Dios, finalizado desde el inicio. Una persona que Dios antes de que naciese ya tenía una respuesta para la tierra a través de tu vida y te dotó con todas las capacidades para que puedas cumplir ese propósito aquí en la tierra y no solamente respondas a una necesidad de la tierra a través de ti y de la ejecución de tu llamado, sino también que le des placer a tu Creador, que es Dios. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús.